todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Ya para Bajar. Fíjense que he estado pensando que es importante también mencionar la parte en donde ya estás preparado para dejar de beber o de drogarte. No es lo mismo que una persona como yo acuda a un grupo porque la situación ya es grave, o que te mandaron a fuerzas, o que es para recuperar a tu familia o a tu pareja o a un chingo de cuestiones en las cuales, pero no la real, ¿no? Que es ya estar preparado tú realmente para salir de este pedo. Lo quiero poner así porque, o sea, de una u otra manera, el ver estas cuestiones es parte importante de que perdure. Se tiene que estar preparado para salir de esto, y para ello tiene que llevar mucha, mucho sufrimiento. Si bien en un primer paso te dicen, tuvimos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder librarnos de esta despiadada obsesión, es la insistencia en que toques fondo es porque no cualquiera realmente se entrega de lleno al programa. Para ello hay que llegar a AA lo bastante quebrantados física, mental y espiritualmente para poder realmente con sinceridad y honestidad llevar todo este proceso, ¿no? Es decir que, pues yo he notado, y lo comentaba ayer en el grupo en donde yo estoy, que el pedo es que muchas personas salen de su proceso. O sea, yo hablo de un proceso de internamiento en el cual yo estoy en un grupo, y muchos salen desesperados, ¿no? Ya por irse y arreglar sus cosas externas, y salen, ¡pum!, como si fuera una carrera, ¿no? De velocidad, en donde normalmente se estampan, porque el pedo que yo he observado a lo largo de este tiempo es que muchas personas salen desesperadamente de ahí y quieren arreglar su tema de laboral, su tema familiar, su tema social, la cuestión de la pareja y todas esas cosas que algún día, en su proceso de internamiento le hicieron recapacitar, ¿no? Entonces salen y arreglan su vida, ¿no? Luego se van a trabajar, luego se van a nuevamente formar el núcleo donde una vez la sociedad hizo que emocionalmente estuvieran mal y quisieran anestesiar ese malestar emocional con cualquier sustancia, en mi caso el alcohol. Salen en chinga, y el pedo de esto es que se tienen que dar a la tarea de despegarse poco a poco de Alcohólicos Anónimos. Y en el sentido de despegarse poco a poco de Alcohólicos Anónimos, el punto es que se van a hacer otras cosas y dejan de acudir a sus juntas. Empiezas a crear sentimientos de culpa a través de escuchar a tus otros compañeros, y reflexionas en un internamiento, en un grupo, qué es lo que voy a hacer una vez que salga. El problema es que empiezas a sentir esos sentimientos de culpa y de decirte a ti mismo, ya no voy a permitir que la sociedad, que el núcleo en donde me desenvuelvo, me vean abajo. Entonces salgo yo a querer levantarme de chingadazo, y eso no funciona en un alcohólico como yo. Entras en ansiedad, entras en desesperación y en frustración, y después más adelante la autocompasión, la conmiseración, y a beber otra vez. Porque de una u otra manera, la onda es que si realmente estás preparado para dejar de beber y estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para dejar de beber, tienes que estar dispuesto a un gran sacrificio para eso. Y ese sacrificio demanda muchas de las veces en estar en un proceso de media luz, o estar de una u otra manera regresando a Alcohólicos Anónimos. Todo el tiempo que ocupes allá afuera en no hacer nada, que estés en tu casa haciéndote güey,
o que estés ahí viendo si de una u otra manera se arreglan las cosas por simplemente pensarlo, es preferible que estés en un grupo. En esa cuestión es importante porque de una u otra manera, repito, no se va a poder, o sea, van a llegar temas emocionales en cuestión de la sociedad, en donde ya estás, antes de salir ya de tu proceso, ya ni siquiera estás en el proceso, estás pensando allá afuera, en cómo resolver tu vida esta vez, en que a través de la terapia te hicieron recapacitar y empiezas a ver que tienes que hacer algo. No, no sirve así de esa manera. Se salen y van a buscar un chingo de métodos por los cuales que sea más fácil su proceso. Y normalmente se desesperan, se frustran, no encuentran trabajo, lo que pensaron no fue así, la novia con la que regresaron ya los mandó a la chingada, la familia sigue estando neurótica hasta cierto punto, no te hallas en ningún lugar y empiezas a entrar en esos estados emocionales mal. Y si tú empiezas de una u otra manera a atender tu vida emocional a través de regresar a tus juntas y ser honesto en una tribuna, es lo que te va a ir aliviando de esa emoción para que no necesites taparla con ninguna sustancia o anestesiarla con ninguna sustancia. El tema es que si tú vuelves a beber es porque realmente no has seguido las instrucciones precisas. Y esas instrucciones normalmente se nos dicen en un grupo, los padrinos, cómo proceder a cada situación allá afuera y qué es lo que tienes que hacer. Para empezar tienes que estar diario en una agrupación. Tienes que salirte de los estados en donde emocionalmente te perturben. El problema es que muchas de las veces esos estados que nos perturban también nos agradan. O sea, si una persona te dice, tú ya no puedes estar, o sea, tú necesitas retirarte de la familia ciertos meses para de una u otra manera que esas situaciones emocionales no te perturben. Y entonces te retiras de la familia un tiempo y empiezas a estar en doble A y de una u otra manera empiezas a llevar a otro proceso. Esa es una infección emocional. El trabajo, si un trabajo no te permite estar a las 8 de la noche o menos en tu junta, tienes que dejarlo un tiempo para poder adquirir realmente la practicidad del programa. O sea, los 3 meses no te van a quitar de tu ansiedad por beber. Solamente vas a tomar la decisión de hacer esta vez lo correcto. Entonces el pedo es que mucha gente sale de Alcohólicos Anónimos como caballo desbocado y empieza a entrar en ansiedad porque no sabe qué hacer, no encuentra trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa que al regresar a una junta no es tan importante como estar trabajando porque así se guarda el cerebro, ¿no? Pensando que la seguridad material en ese instinto te va a sacar de los problemas. No es así. Entonces, para la mayoría de nosotros tienes que estar bastante desesperado de dejar de beber y con esa desesperación hacer las cosas o los sacrificios y que duele. ¿Y sacrificios en qué? En salir de tu estado de confort. En muchas cuestiones. Entonces, el tema es que yo quería hacer este comentario o este video acerca de esto. O sea, yo qué he tenido que hacer. Dejar de un trabajo en donde realmente te pagan muy bien, ¿no? Y estás a toda madre, según tú. Y dejarlo porque yo sabía que de todos modos iba a estar nuevamente interno, iba a beber porque yo no estaba yendo a mis juntas de doble A. Y así mucho tiempo, ¿no? Entonces es un chingo de cuestiones, ¿no? Las cuales realmente debes de atender y de quitar de tu vida para que la vida emocional que lleves no te lleve nuevamente a un consumo. Y esa es la cuestión. O sea,
¿qué tanto hemos hecho para poder realmente salir del alcoholismo? Si tú no estás preparado todavía para salir del alcoholismo, se tiene que a veces tocar fondo en esa cuestión, pero de maneras más profundas, ¿no? O sea, no es lo mismo. La cuestión es que se tiene que dejar de juntar con los que se juntaban, se tiene que dejar de ir a fiestas, se tiene que dejar de pasar o frecuentar por los lugares que frecuentaba, se tiene que estar eh, en una junta diario y es un proceso largo, ¿no? O sea, es de un año estar haciendo exactamente lo que tu padrino te dice porque él lleva la experiencia de que haciéndolo como tú lo has venido haciendo no te funciona. Y si tú de una otra manera te has preguntado por qué sigues reincide y reincide y reincide internamiento tras internamiento tras internamiento, es porque no has seguido las sugerencias tal y como te las dicen. Es porque no te has alejado del tema social que te perturba emocionalmente. Es porque no has sido honesto en una tribuna. No has hecho cambios de peso relevantes que hagan que tu vida emocional sea un poco más tolerable y puedas tú conectarte con una solución a través de la autoterapia. Mientras sigas haciendo o buscando atajos más cómodos para llevar tu proceso afuera, mientras sigas pretextando o poniendo de prioridad todas las cosas que te producen placer y dejar a doble A de lado, siempre vamos a volver a reincidir. Más si no se practica un programa. Y con practicar un programa estoy hablando de un primer paso en donde un párrafo, o sea, del encabezado del primer paso, la clave de eso se llama ingobernabilidad. O sea, siempre hemos querido hacer lo que nosotros queremos y donde sea más fácil hacerlo, donde sea más cómodo. O sea, tú solito te pones tu proceso de manera afuera en vez de escuchar las sugerencias de tu padrino que ya trae la experiencia de que uno solo en su mente al principio no puede discernir las cosas de manera correcta, entonces tiene que pensar por ti. Y es así, ¿no? Si tú realmente, o sea, te has preguntado, porque yo me pregunté un chingo de tiempo, cómo yo podía salir de este pedo del ciclo de adicción del cual ya hablamos y de estar constantemente en una silla de adelante nuevamente, pues, con la moral hasta abajo y destrozado, es porque ya yo realmente no seguía las instrucciones, no aprendí a hacer caso, esa es la clave, aprender a hacer caso en un tiempo. Tienes que dejar que el padrino piense por ti, aunque se oiga un poco drástico, hasta incoherente, pero es así. Yo en el momento en que dejé de pelear, quité la filosofía de mi vida barata, quité lo que siempre yo hacía a través de que salía como caballo desbocado a volver a crear fortuna o dinero o contactos con mujeres, todo lo que te produce placer a través de la sustitución del alcohol hacia el placer de otras cosas en un instinto sexual más, nunca me funcionó. Tuve que quitar todo eso. La desesperación, la vida y la enfermedad del alcoholismo se van a llegar a juntar un día en donde te va a ser miserable la vida ya con y sin alcohol. Y en esos momentos de adicción, tú ya vas a estar preparado para salir porque ya estás dispuesto a hacer ahora sí lo que sea de veras. O sea, una persona que realmente está desesperada por dejar de beber, como en un tiempo yo así me sentí, no le cuesta trabajo hacer absolutamente nada. O sea, no le cuesta trabajo aventarte hasta otro mes de internamiento. No le cuesta trabajo dejar su comodidad en una casa o dejar su comodidad con una pareja o dejar su comodidad en una sociedad o dejar exactamente lo que sea
y empezar a seguir lo que la experiencia de los alcohólicos te dicen o la literatura. Y entonces ya estás preparado para dar el primer paso en serio, cuando estás dispuesto a liberarte de todos estos instintos, ¿no? Cuando te liberas del instinto material o de seguridad material, cuando te liberas del instinto sexual, donde tienes apegos de una relación tóxica, cuando te liberas del instinto social, de ir a fiestas, de convivir con incluso tu propia familia, cuando te liberas de todas esas cosas, entonces empiezas realmente a volver a nacer a una idea, a un cambio de ideologías y de pensamientos que lleva este cambio psíquico esencial del que hablaba Jung, del que hablan los alcohólicos. Entonces, la clave para tú poder salir de esos estados, de estar en constantes reincidencias, es exactamente quitarte todo lo que tú piensas que es correcto o incorrecto y estar dispuesto con una buena voluntad de querer hacer caso y que tu vida ingobernable te ha llevado a esos estados de sufrimiento, donde no es necesario pisar veintitantos internamientos para poder cambiar, ¿no? En mi caso, les repito, fueron 18 veces en un transcurso de 8 años donde yo la ingobernabilidad no la entendía. Siempre hice lo que yo quise, todo el tiempo, y los resultados cuáles fueron. Hasta que me deshice de ella sin reserva, como dice un segundo paso, en todo lo que piensas, crees y haces. Cuando te deshaces de ello y empiezas con humildad a aceptar las sugerencias de una persona alcohólica con experiencia y empiezas a practicarlas, te prometo que no vuelves a beber, aunque sea a beber, porque todavía faltan otros 11 pasos, ¿no? Pero ya no vas a estar en esos círculos de estar en constantes internamientos y sufrimiento que acarrea. Deja del internamiento, el sufrimiento que acarreas todos esos años, ¿no? Entonces, por eso el primer paso es importante discernirlo porque te dice que o sea, vivimos de experiencias de otras personas. Ha sido necesario levantar el fondo de sufrimiento para que un güey como yo lo vea de cerca. O sea, te está invitando a dejar de que esos 15 años de drogadicción o alcoholismo te los evites a partir de la buena voluntad de querer vivir de las experiencias de otros compañeros. Y es lo mismo cuando tú sales de un proceso de internamiento, ¿no? En donde adquieres nuevas ideas. O sea, estás preparado ya cuando vas a salir de poder hacer las cosas de manera correcta como te dice la experiencia. O puedes hacer lo que siempre has hecho toda tu vida, que les digo es ir a buscar eh, prestigio, dinero, estabilidad, ir a pagar sentimientos de culpa con todos aquellos en donde algún día tú escuchaste en una junta, eh, pues qué le hicimos a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros hijos, etcétera, a través de tu drogadicción o alcoholismo, y creas esos sentimientos de culpa y vas a quererlos pagar, pero vas a dejar de atender tu vida emocional a través de las juntas. Ese es el gran problema. Es algo tan tonto creer que resolviendo un tema externo vas a dejar de beber, cuando tienes que resolver un problema interno que se llaman emociones, que estamos en constante ataque en una vida social. O sea, estamos atacados siempre. El alcohólico no tolera las emociones, no tolera la frustración, no tolera el resentimiento, no tolera la ansiedad, la frustración, la autocompasión, todas esas cosas, la depresión. Entonces, todo eso es lo que te va a causar un estrago emocional incorrecto, y si tú no lo canalizas honestamente al hablarlo, al estar apadrinándote, al estar trabajando todas esas emociones,
vas a querer con tu mente obsesiva anestesiar con alcohol o droga esa emoción. Por eso tienes que salir, retirarte un tiempo de ese núcleo, lugar o persona que emocionalmente te perturbe un tiempo. Una vez que ya hayas adquirido cierta fuerza, cierto conocimiento a través de la literatura y de practicar un programa, vas y lo recoges, vas y ahora sí, lo que se puede juntar o lo que se puede agarrar, lo vas a poder agarrar, pero al principio ahorita tienes que soltarlo. Cuando estés preparado, ya vas y agarras lo que necesitas, lo que dejaste ahí por un momento, ya sea una pareja, un trabajo, un tema social, dinero, todas esas cuestiones, todos esos instintos. Ya preparado vas, los agarras, pero ya vas a estar, ya vas a saber para qué son, ya vas a saber cómo tolerar, cómo proceder, cómo conectar, porque ya has adquirido tal vez cierto conocimiento en ese transcurso de un año en donde dejaste eso ahí que te perturba, lo voy a dejar ahí. Cuando esté preparado voy y lo agarro, voy y lo retomo. Ese es el chiste. Entonces, mucho tiempo yo he observado que cuando sales de los internamientos, lo último que se te ocurre es volver o darle el proceso o la continuidad, un esfuerzo continuado a tus autoterapias. Y no te va a servir hasta que te deshagas realmente de cosas mundanas, por así decirlo, y empieces a elevar tu vida espiritual, que ese es el sentido de todo esto. Porque llevas un momento que un proceso, entonces empiezas a salir de tu adicción de consumo activo y empiezas a darte cuenta de que ya las cosas de prioridad ya no son prioridad, que las cosas que algún día fueron tus objetivos de vida principales dejaron de ser incluso hasta atractivos, porque empiezas a enfocarte realmente en otras cosas que valen la pena. Y entonces para nosotros los adictos y alcohólicos lo que vale la pena es elevar el sentido espiritual a través de la ayuda, a través del desprendimiento, a través del dar, a través de que tú estés en un servicio, en un grupo y haciendo estos servicios para la persona que va a llegar como tú algún día llegaste sin querer vivir. De eso se compone el incremento espiritual, pero primero tienes que dejar las cosas mundanas y materiales. Y con esto a qué me refiero, o sea, no vamos a la exageración, no te estoy diciendo no dejes de trabajar un año o corta tu relación un año, no, sino todas las cosas que no te permitan estar en una agrupación diario, tienes que dejarlas. Las cosas que te afecten de manera externa, emocionales, tienes que dejarlas. Todas estas cuestiones, si quieres de una u otra manera empezar a salir de este pedo. Ahora hay algo muy importante, Dios va a hacer por nosotros lo que por nosotros mismos no hemos podido hacer. Una parte de tu sacrificio va a ser lo que te menciono, pero la otra parte, haciendo ese sacrificio, vas a empezar a dejar entrar la parte espiritual, el poder superior. Entonces Dios va a hacer por nosotros, o tu poder superior, como tú cada quien, o sea, lo concibas. En mi tiempo, mucho tiempo fue el grupo, va a empezar a hacer por nosotros lo que por nosotros mismos no habíamos podido hacer. Ciertamente empieza a arrancarte la obsesión. Cuando tú tienes la buena voluntad de querer realmente, con toda la desesperación del mundo, hacer todo lo que sea por dejar de consumir alcohol, estás preparado para dar ciertos pasos. Y en esos momentos, de una u otra manera, ya puedes tú conectarte con una solución y vas a ver resultados, y esos resultados te van a empezar a agradar. Después vas a ver que es un modo de vida pues prácticamente diferente a la que tú siempre conociste, porque mucho tiempo yo pensaba que Alcohólicos Anónimos era un pinche proceso de internamiento de 2 o 3 meses, cuando no es así. ¿Es necesario? Sí. ¿Es un mal necesario un internamiento?
Para una persona como yo, de un grado de enfermedad tan avanzado, es necesario, para mí fue necesario un proceso de internamiento. No estoy diciendo que con esto sea así. No, otras personas se han quedado sin problemas en grupos tradicionales. La verdad, cuarto y quinto paso no me meto en esas, no, no estoy de acuerdo en su proceder, pero es respetable. Pero yo para una persona de un grado de enfermedad tan avanzado, el internamiento fue muy necesario, o sea, fue un mal necesario. Sé que en doble A no es el proceder de en la literatura, pero sí, ciertamente cuando Bill W. En su primer año o en el transcurso de sus meses, cuando obtuvo el despertar espiritual, llevaba internos a su casa. Jamás pudo hacer que dejara de beber en todo ese tiempo, un borracho, ¿no? Cuando se los llevaba a su casa los ensobrecía y bueno, uno hasta se puso loco, pero se dio cuenta de que él no bebía. Entonces de una u otra manera, eh, siempre ha existido un proceso de internamiento. Una persona, yo ya se los había comentado por qué es necesario un internamiento para una persona con la enfermedad tan avanzada. Y entonces en ese internamiento empiezas a decidir y a discernir realmente qué esta vez vas a hacer diferente. ¿Cómo yo voy a seguirme quedando en Alcohólicos Anónimos? Debe de ser tu pregunta cada mañana, porque es difícil quedarse o estar en Alcohólicos Anónimos cuando el orgullo y el ego todavía son parte importante de mi manera de ser, cuando no hay desprendimiento a través de la humildad. Entonces todas esas cuestiones para un egocéntrico de mis características, como lo somos los alcohólicos, pues es muy difícil. Necesitas cualquier cosita para dejar de ir a un grupo. Cualquier pretexto es suficiente cuando todavía cuando todavía no tienes un programa practicándolo, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones por las cuales debes de estar preparado primero para dejar de beber y de drogarte. Si una persona eh, piensa que esto, lejos de una enfermedad mortal, es un vicio pasajero, va a beber y drogarse. Si una persona realmente no ve el grupo como un bote salvavidas, más que lo ve como un club social o en donde vas a relajarte y hacer cualquier otra cosa que no tenga sentido base a un programa, se vuelve a beber. Si en vez de que sea un lugar en donde tú quieras practicar realmente la tolerancia, la frustración, la humildad, los grupos son lo perfecto, porque empiezas a darte cuenta de muchas formas de pensar y de ser de los compañeros, ¿no? Y al principio te enferma, mucho tiempo te enferma, hasta que vas separando el individuo de la enfermedad. Entonces, la tolerancia y la paciencia, y más que nada la resistencia, son claves para que tú puedas seguir o continuar tu proceso en Alcohólicos Anónimos. Entonces, así es la cuestión. Yo, de manera personal, tuve que deshacerme de muchas cosas, de pensamientos que yo creía correctos. Tuve que dejar trabajos, tuve que estar 11 meses como media luz, en donde sales de tu estado de confort, pero también sales de tu estado de que te estén enfermando emocionalmente. Tuve que dejar de ir a fiestas, ya no tengo, gracias a Dios, doble A me empezó a enseñar qué era realmente la amistad. Dejé de tener amigos que, que me producían o que yo conectaba con alcoholizarme.
dejé de ir a fiestas, dejé de hacer un chingo de cosas que tal vez a mi edad todavía era plausible o llamaban la atención. Pero en esos momentos dejé de hacer todo eso para nada más enfocarme en un solo objetivo, que en esos momentos era dejar de beber siquiera un año. Y entonces en ese año empiezas a cambiar tu manera de pensar y ya las cosas, les repito, que eran importantes para mí, pues hoy lo dejan de hacer, o sea, pasan a segundo término, ya no interesan tanto. Entonces esa es la cuestión. Si tú estás ya preparado para salir de tu adicción o de tu alcoholismo, te necesitas hacer ciertos sacrificios y desapegos en todos los instintos naturales que tienes para poder estar bien en el instinto emocional o de compañía. Entonces yo les recomiendo, esa es mi experiencia, pero yo les recomiendo que si ustedes ya están preparados para salir de su adicción, deben de hacer una lista, hagan una lista de las cosas emocionales, de las situaciones allá afuera que ustedes crean que emocionalmente los debilitan o los hacen sufrir. Una vez que tengan esa lista, evalúenla de más a menos o de menos a más y empieza a querer desapegarte de cada una de ellas y ya una vez que tengas la lista, ponla por ahí y abajo escríbele: algún día voy a regresar a por ellas, pero hoy no puedo, hoy me causan daño. Entonces las voy a dejar aquí y en un año voy a regresar por ellas a tomarlas, pero ya voy a saber para qué sirven cada una de estas cosas. Eso es un consejo que yo les podría decir. La persona que falta a sus juntas, siempre hay un cuadrito, ¿no? Si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Pero el padrino, y yo estoy de acuerdo con él, me dice que si no practicas un programa de 12 pasos, un programa, no preguntes por qué recaes. Si no haces cambios en tu vida de peso drásticos, porque la enfermedad es drástica y así tienes que ser tus soluciones también deben de ser drásticas.